Nos encontramos con David Calderón, una gran persona, un mexicano comprometido y alguien muy cercano a la sociedad de San Pablo, y pues agradecemos el tiempo que nos brindas, el tiempo que nos compartes sobre tu actividad, sobre todo en el campo de la educación. Voy a permitirme, antes de abrir esta entrevista, pues dar lectura de la trayectoria de David, qué ha hecho, en qué se está pues ahorita desempeñando. Bueno, en rasgos generales, él fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo y profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la UNAM y ciencias sociales en Florencia. Fue becario del posgrado de excelencia del CONACYT y recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito universitario. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, las políticas públicas de educación, el cambio cultural y la participación ciudadana. Como catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Medicina en la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago. Fungió como coordinador general de Humanidades, director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac y miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Diseñó el programa de transparencia y rendición de cuentas de la PGR y presidió el Diagnóstico Nacional de la Familia realizado por el DIF, el INEGI y la UNAM. Fue miembro del Consejo Social para la Evaluación de la Educación del INE. Ha sido por 2 ocasiones el expositor principal de las Conferencias Panamericanas del Niño en el sistema de la OEA. Ha participado como especialista de educación en consultas para la OCDE, el Banco Mundial, el BID y la UNESCO. Es coautor de los principales estudios de Mexicanos Primero, es decir, Contra la Pared, Brechas, Metas, Ahora es Cuando, Malgasto, Los Invisibles, Sorry, Prof, Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa y Todos, así como de la metodología para el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, IDEI, que compara el esfuerzo educativo en los distintos estados de México. Es secretario general de REDUCA, la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, y miembro del Consejo de Gobernanza de la misma red. Es integrante del Grupo Técnico de Asesores de la Iniciativa Global para la Educación, Education First, y también es cofundador y actual presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Pues gracias, David, por compartirnos este espacio y nos permitimos ingresar pues a lo que nos interesa, y me permito preguntarte lo siguiente. Pues como sabemos, Mexicanos Primero está cumpliendo su primer década de trabajo, de trayectoria, pero nos gustaría que nos compartas a grandes rasgos en qué consiste Mexicanos Primero. Muchas gracias, Padre Rafael, y muchas gracias a todos. Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana y está animada por esta idea de poner en el primer lugar a los mexicanos, a los niños y a las niñas en concreto. Y entonces nos vemos justamente como un esfuerzo de los ciudadanos que toma la forma de una organización por impulsar, por proteger, por defender, por ampliar el derecho a aprender de las niñas y los niños de México. También un objetivo igual de importante para nuestra organización es establecer un parámetro de cuál es la acción cívica de las organizaciones de sociedad civil. Es decir, buscamos que en este esfuerzo haya una voz crítica fundada y que esta crítica nunca se haga en público sin tener una propuesta y que nuestras propuestas siempre garanticen que tienen un fundamento. Eso es la posibilidad entonces de las actividades que realizamos, que es publicar una serie de estudios que cada uno de ellos marca, por así decirlo, un punto en la agenda de la discusión pública, después trabajar en la difusión de esos estudios, de esas ideas, después campañas para involucrar a la ciudadanía, para que se manifiesten, para que incorporen, digamos, esa propuesta
como algo que pues confirmen que les expresa, y entonces poder llegar ya al diálogo con las autoridades que tienen las facultades para cambiar la estructura de las cosas y así pues contribuir para el cambio educativo. Es un esfuerzo en donde nos parece muy importante acompañar todo desde la primera idea hasta la implementación de una política pública, y por eso nuestro trabajo es distinto al de otras organizaciones. No es un trabajo filantrópico que complementa la acción del Estado, lo cual es muy valioso, sino que es estar delante del Estado exigiéndole, proponiéndole como pues la agencia legítima de toda la sociedad. Entonces nosotros, usando de nuestra libertad de conciencia, de expresión y nuestro derecho a la participación, que todo está, digamos, garantizado por la Constitución, nos ponemos delante, no representando a nadie, sino tratando de dar voz a lo que es mejor para los niños, para las niñas y los niños de México. Muy bien. David, como organización Mexicanos Primero, tiene el pulso de la educación, ¿sí? Entonces, en este sentido, preocupa mucho el tema de la educación porque es algo base para el desarrollo de cualquier sociedad, pero sin embargo existen algunas situaciones que no ayudan o no dejan que la educación pues se lleve tal como debería. Entonces, a partir de ello pues, y de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado como organización, me permito preguntarte cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema educativo actual del país y además, o asimismo, cuáles son las principales resistencias que detectas entre los mexicanos en materia educativa. Para hablar de la situación de la educación en México, siempre hay pues el riesgo de ser exhaustivo o pretender serlo, pero hay algunos puntos clave que nos indican dónde están los principales bloqueos, las principales barreras, los retos que tenemos que superar. En primer lugar, el hecho de que hemos pensado la escuela como el espacio privilegiado, no el único, pero el espacio privilegiado para que se cumpla este derecho de la persona a ser sí misma, a ser la mejor versión de sí misma, que es el aprendizaje. En el fondo, todos los derechos humanos son como facetas de un único diamante, que es el derecho a ser sí mismo, y este derecho a ser sí mismo se expresa especialmente en el derecho a la educación, en el derecho a aprender, porque cuando aprendemos nos encontramos con los demás, podemos establecer vínculos con ellos y finalmente crecemos hasta ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, por eso está la base del ejercicio de cualquier otro derecho, ¿no? Es muy difícil considerar que se está cumpliendo el derecho a la libertad de expresión solo porque no hay censura y solo porque no cierran o queman periódicos. Para poderse expresar se necesita saberse expresar, se necesita haber aprendido a expresarse, y por eso el derecho a aprender está a la base de prácticamente todos los otros derechos. Dicho eso, si la escuela es el principal instrumento que como sociedad hemos construido para permitirnos ejercer nuestro derecho, nos damos cuenta que tenemos una grave falla. A los 15 años, cuando se tiene que cumplir el ciclo de la escolaridad básica para los mexicanos, solo 51% de los mexicanos permanecen en la escuela. Eso quiere decir que 49% ya se nos fueron. Algunos de ellos, alrededor de un 6-7%, recuperarán el paso más adelante a través de sistemas a distancia, abiertos, remediales, pero básicamente a los 15 años la mitad de los mexicanos ya no está en la escuela. Eso es, por así decirlo, haber desangrado una generación, es una generación herida en donde solo están llegando la mitad a la siguiente fase, que es donde comienzan los aprendizajes que van a tener más impacto social. Un segundo elemento es que aquellos que a los 15 años permanecen escolarizados, es decir, si hemos puesto ahora la lupa en cómo estás el último día de secundaria, solo la mitad llegaron. Pasamos 40 días y ponemos la lupa en el inicio de la educación media superior, bachillerato, preparatoria, en los distintos formatos que tiene. Ahí, cuando está concluyendo ese primer ciclo de educación media superior, igual hacemos una evaluación y descubrimos si se están logrando los aprendizajes previstos.
65% de los jóvenes escolarizados no están alcanzando el mínimo indispensable. No es el hecho de que no estén alcanzando lo máximo posible, el mínimo indispensable previsto por los planes y programas de estudio. Eso significa que ya solo nos quedaba la mitad de escolarizados y la mitad de ellos, más de la mitad de ellos, casi una tercera parte, no están alcanzando los aprendizajes previstos. Entonces, nuestra generación queda herida todavía más. Los que están en posibilidades es apenas 1 de cada 3, ya no es 1 de cada 2, es apenas 1 de cada 3. Por eso, cuando llegamos ya a nivel de educación superior, solo el 1.2% de los mexicanos está alcanzando educación superior completa. Eso quiere decir que en este país tener una licenciatura es un lujo persa, es ser un privilegiado, no es siquiera ser del 5%, es ser del 1%. Un posgrado todavía nos vamos a medio punto porcentual. Entonces, no son los grados académicos los que hace a las personas capaces de ser solidarias, pero siempre es una ayuda. Entonces, el hecho de que sean tan pocos mexicanos y que esté tan ligado a su origen socioeconómico, el hecho de que el poder de compra sea el principal predictor de tu logro educativo, es por supuesto una contradicción. Esto es inaceptable y por eso nosotros decimos es urgente, es necesario abordar el cambio. Todavía un último factor, nosotros consideramos que en el ejercicio del derecho a aprender se necesita que todos estén en la escuela, entonces no la mitad, sino todos, cumpliendo todos los ciclos previstos. En la Constitución está marcado como garantía el derecho a la educación obligatoria que no acaba en la secundaria, sino en la educación media superior. Entonces, hasta, digamos, los 18 años, un mexicano, todas las niñas, todos los niños después convertidos en las y los jóvenes, deberían tener garantizado por la sociedad que tienen al menos estos 12 grados de escolaridad continua, ininterrumpida y completa. Después, que se alcanzan los aprendizajes, entonces que todos estén en la escuela, que todos aprendan y finalmente que todos participen en la escuela. De eso ni siquiera tenemos datos. No puedes ser sujeto pasivo de aquello que te transforma como persona. De nuevo, una contradicción. La educación, que es algo que llega desde arriba y desde afuera, no es verdadera educación. Siempre el aprendizaje es encontrar desde dentro aquello que me viene como riqueza de mi sociedad, de mi cultura, de mi familia, de mis compañeros. Entonces, participar en la escuela no es algo secundario, eventual, interesante, deseable, pero nada más, no, es un derecho. Si yo no participo en mi propio proceso educativo, no es un proceso educativo pleno y se va a malograr. Entonces, de eso ni datos tenemos. Yo puedo hablar de cuántos no están en la escuela y cuántos no están aprendiendo, todavía no puedo hablar con evidencia de cuántos no están participando, pero es claro que no es la mayoría. Eso entonces nos lleva a cuáles son los principales bloqueos, cuáles son las principales resistencias que encontramos los mexicanos y que los mexicanos ponemos para que haya este cumplimiento del derecho a aprender. La primera resistencia muy muy grave es imaginarse que todo el proceso educativo se reduce a lo escolar y que entonces el proceso escolar es una responsabilidad del gobierno. Y entonces la escuela pública, que es el principal instrumento para redistribuir las oportunidades que tiene una sociedad, se vuelve escuela de gobierno. No hay escuelas de gobierno, las escuelas son públicas, no son públicas, pero es de todos nosotros la responsabilidad a través de nuestros representantes que recibieron un mandato de nosotros en las urnas. Sin embargo, lo seguimos viendo como un servicio como el alumbrado público. Si hay bueno, si no hay, en unas colonias es mejor, en otras, si se rompe el foco ni siquiera uno sabría a quién llamar. Más o menos eso ocurre. Si una escuela tiene su plantilla de profesores completa o no lo vemos como que, a ver, detengamos, se está violando un derecho de una forma muy grave. No, nos parece que bueno, pues ahí se puede ir sobrellevando el no estar conscientes si por ejemplo, los maestros recibieron toda la preparación que es su derecho para que entonces el derecho de los niños se cumpla. La mejor manera, pensamos, de garantizar el derecho de los niños es garantizar el derecho de sus maestros a aprender, porque como todo auténtico derecho no tiene caducidad.
no se deja de aprender a lo largo de la vida y es entonces un derecho universal. El segundo bloqueo muy grave es siempre en México hemos favorecido la visión de los adultos con respecto del derecho de los niños. El sistema escolarizado, se convirtió en uno más de los esquemas para homogenizar a la población, para controlar a la población y para sectorizar a la población. Entonces, en la construcción del Estado mexicano, las escuelas se vieron como un mecanismo de pacificación. Veníamos de una espantosa guerra civil de 11 años y entonces el modelo de Vasconcelos sí tiene características humanísticas, pero no hay que olvidar quién era el presidente de entonces. Era un general matón, el general Obregón, que dijo, perfecto, así gastamos menos balas. Se trata de que la gente se aplaque, se apacigüe, que los tengamos en sus comunidades y que tengan un agente del Estado que los tenga, digamos, ocupados en lo suyo, que no tengan aspiraciones, que sean expectativas que no podamos cumplir. Y ese modelo que tal vez tuvo un sentido histórico, yo lo dudo, pero vamos, que fue una solución de la historia, permaneció a lo largo de décadas y entonces se convirtió en el inverso de lo que tenía que lograr. En lugar de los adultos sirviendo a los niños, fue los adultos sirviéndose de los niños. Y entonces fue usar a los maestros de peones electorales, fue usar a los maestros para amedrentar a otros sindicatos del Estado. Hay que recordar que el sindicato de maestros en México no surgió de las exigencias de los trabajadores, lo creó un decreto presidencial y su arranque fue en el Palacio de Bellas Artes y el primer secretario general del CENTE fue un funcionario compadre del presidente. Entonces, desde ahí entendemos que la experiencia de los maestros ha sido una experiencia muy ingrata de recibir condiciones muy precarias de trabajo, de depender de líderes sindicales que no se preocupan por ellos y de los niños mucho menos, y de los padres que fueron siendo expulsados de las escuelas. Una cosa que sufrimos mucho en México fue que el Estado laico se entendió a sí mismo como Estado laicista y excluyente, y entonces buscó separar a las familias de sus niños, ¿no? Y entonces, en un esquema medio soviético y medio fascista, las familias no participaron en la escuela, y ahora que las necesitamos y las queremos convocar, no pueden porque no están acostumbradas a participar, y en segundo lugar porque ya tienen unas jornadas de trabajo tan extensas que es complicadísimo que puedan participar en los formatos que la escuela les propone. Entonces, segundo bloqueo, los adultos primero, los niños después, cuando es justamente a la inversa. La mayoría de los titulares de la Secretaría de Educación no han sido educadores profesionales con una trayectoria que nos resulte admirable porque se han comprometido con los niños. En general son políticos, unos más talentosos que otros, pero son administradores que pues recibieron un proyecto y con eso hacen lo mejor que pueden. Y entonces nos parecería sumamente extraño que el sistema de salud de nuestro país fuera dirigido por alguien que no fuera un médico y que no fuera un médico muy destacado en la práctica profesional. Y sin embargo aceptamos que en el campo educativo los secretarios de educación estatales o el mismo secretario de educación federal sea una persona alejada de las tareas educativas. Un tercer bloqueo, y con ese termino, sí hay una grave responsabilidad de nuestra trayectoria cultural. Los mexicanos venimos de un proceso bastante complejo de construcción de nuestra identidad, somos diversos y a la vez queremos tener un punto común de perspectiva, y en ese sentido somos una sociedad que desconfía del aprendizaje, que no lo valora mucho, ¿no? Muchas cosas positivas nos trajo nuestra herencia católica del siglo de oro español, pero una muy mala que nos trajo es la desconfianza sobre los libros, la desconfianza sobre el uso público de la palabra, la desconfianza sobre lo que las mujeres pueden y deben hacer, y por lo tanto quedó fuertemente en la costumbre de los mexicanos, porque no es una convicción, pero sí es una costumbre, que se desconfíe del aprendizaje como tal. No hay muchos libros en los hogares mexicanos. Si alguien se pone a leer, le dicen, oye, convive con la familia, ¿no? Aunque a veces es estar todos plantados delante de la televisión, que es, digamos, el único que emite, pues no nos estamos comunicando, pero ya alejamos a aquel niño, aquella niña que tenía inquietudes, ¿no? Los científicos en México nos resultan desconocidos o inquietantes. Una persona que tiene
Por ejemplo, sistemáticamente buenas notas en la escuela no es la más popular, ni es vista como ejemplo, frecuentemente es hostigada por esa situación. Entonces, no somos una sociedad amiga del aprendizaje, no somos una sociedad en donde todo conspire a favor, sino a veces todo en contra de que las personas sigan creciendo en su aprendizaje. Y también esta idea de una sociedad de estamentos, donde naciste, ahí te quedas. A ti te corresponde ubicarte en tu lugar. Entonces puedes tener un rango de crecimiento, pero a ti te toca un lugar que alguien ya determinó desde arriba y desde afuera. Esta idea de no, todos nos tenemos que encontrar y tenemos que superar la diversidad del punto de partida gracias a una acción deliberada, que es la escuela pública. Esta no la tenemos en claro. La escuela pública es la posibilidad de poner de nuevo el marcador en ceros, es que no sea el poder de compra de tus padres el que determine tu futuro, y entonces invertimos entre todos para crear un sistema que redistribuye las oportunidades de aprender para todos en equidad, y entonces nos permite que la siguiente generación, así como quedó redistribuido el aprendizaje, redistribuya después la riqueza y la participación. Eso es tal vez el bloqueo ahora más chocante que tenemos, y al que pues también nosotros en nuestra organización tratamos de contribuir a superar. Muy bien, David. Sí, entre otras cosas, bueno, Mexicanos Primero ha estado publicando constantemente, ¿sí?, algunos documentos, estudios sobre el estado de la educación en México, y el más reciente se titula Todos. Bueno, pues de manera sintética, este último documento, ¿cuál es su argumento principal? Y bueno, también, ¿qué hemos de hacer para que los niños y jóvenes, nuestros educandos, pues, no sufran ese tipo de exclusiones? Justamente el argumento principal de Todos, y hicimos ahí un truco tipográfico que es usar la arroba para decir todas y todos, ¿no?, en una sola palabra. El argumento principal es que no hay educación de calidad si no es incluyente, que precisamente la medida de una educación de calidad es que sea incluyente. A veces calidad la ligamos a una idea como de excelencia, de sobresalir, pero si sobresales dejas a otros atrás, dejas a otros abajo, ¿no? La excelencia, incluso etimológicamente, quiere decir separarse, y no, la verdadera calidad, cualidad de las cosas, si no es solo cuantitativa, sino si es de calidad, si tiene sustancia, si tiene sentido, significa que nos pone en contacto con todos, que nos hace enriquecer a todos y ser enriquecidos por ellos. Entonces el argumento principal es: hay poblaciones que han sido históricamente marginadas y sufren una discriminación educativa que es muy grave, que es necesario superar, que es urgente resolver, pero que la exclusión no solo tiene que ver con tu identidad étnica o con una condición de discapacidad, o que estés en situación de conflicto con la ley y estés recluido en un centro, y todos esos casos los tratamos en el libro, ¿no? Es decir, los jóvenes reclusos, los jóvenes migrantes, los hijos de jornaleros, las situaciones que viven las niñas como niñas, las situaciones que viven los chicos que tienen origen en una comunidad indígena y sin embargo su profesor no habla su propia lengua, y por lo tanto pues ya están partiendo de una barrera muy grave para iniciar su aprendizaje formal. Entonces el argumento de Todos es: si no están todos, estamos perdiendo. Pierden los que quedan fuera, porque inaceptablemente les estamos negando las posibilidades que son su derecho. Pero perdemos también nosotros, porque toda la riqueza y el talento que representa cada ser humano no lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces el principal argumento es tenemos que concentrarnos en que el sistema de educación en México sea incluyente. Eso significa que dejemos de etiquetar a las personas. A nosotros nos parece una contradicción, por ejemplo, que exista educación indígena, porque esta educación indígena, lejos de atender a la diversidad, se convierte en un pretexto para ofrecerles servicios más pobres, instalaciones más precarias y cada vez profesores menos preparados, y decir, bueno, entonces, ¿cuál fue la ventaja de que fuera indígena? No está en contacto con la sabiduría de las comunidades,
Entonces la educación indígena es como tener reservaciones de indios, ¿no? Y entonces incluso es bastante ofensivo llamarle a un modelo indígena, ¿no? No existen indígenas, ¿no? Y entonces alguien te dice, no, yo no soy indígena, yo soy ayuk, ¿no? Entonces ustedes me llaman mije y luego peor me llegan a llamar indígena, pero yo no soy, yo soy ayuk y yo sé qué significa ser ayuk, ¿no? Y ser ayuk significa los que hablan floridamente, ¿no? Que eso quiere decir. Entonces, cada uno de estos grupos tiene su identidad y entonces meterlos en esta noche donde todos los gatos son pardos, en esta bolsa de mandado, que es decir, los indígenas, es una forma sutil pero muy efectiva de discriminarlos del desarrollo y decir, no, en mi escuela tiene que haber niños y a lo mejor el origen de sus papás es libanés y a lo mejor el origen de sus papás es chino y el de allá, el origen de sus papás es catalán y el de mi compañerito es ayuk y el del otro compañerito es ñañú y yo soy mestizo de Tlatelolco y está genial. Entonces, esta divergencia que hemos hecho con servicios frágiles, el INEA, la telesecundaria, el telebachillerato, el CONAFE, son muy meritorias porque hay personas extraordinarias, verdaderos héroes, que tratan de llevar educación en estas condiciones tan precarias. Pero es una forma de cristalizar esa divergencia, porque si ya fuiste a la telesecundaria, entonces te van a mandar al telebachillerato. Y si ya fuiste al telebachillerato, difícilmente vas a entrar a la universidad. Y si no, a ti te toca la universidad técnica. Y decir, ¿y por qué te imaginas que alguien de una comunidad de 500 habitantes no quiere ser poeta o pintor o neurobiólogo, ¿no? O porque te imaginas que alguien en la ciudad no quiere ser cultivador o no quiere ser artesano, ¿no? Entonces, negarnos estas posibilidades pues nos empobrece a todos y la argumentación de nuestro último estudio va por ahí. Después, medios muy concretos, y estos medios muy concretos significan, por ejemplo, hacer una gran reforma a las escuelas normales, las escuelas formadoras de docentes, porque quien es el principal agente de la inclusión educativa es el maestro. Y entonces el maestro tiene que entender en su formación cuáles son los elementos de la diversidad, ayudarlo a que no se genere una mentalidad de etiquetas, ¿no? Los de 6, los burros, los avanzados. Una pésima tradición de las escuelas mexicanas es que los profesores aprecian, valoran y refuerzan el privilegio que tienen algunos alumnos porque ganan certámenes, ¿no? Y entonces la oratoria y el bailable y la banda de guerra y los demás estudiantes son masas, son bola, tú sobras. Entonces déjame ponerle mi atención a estos chicos que nos van a traer prestigio a la escuela o a mi carrera, en lugar de el trabajo para que nadie nunca esté fuera. Entonces, podría describir más largamente todas estas estrategias, pero bueno, están detalladas en el libro y justamente lo que nosotros pensamos es que esto no es algo que se logra ni en un semestre ni en un sexenio, pero que hay que entender la calidad como inclusión. Muy bien, David. Mira, tú ya comentas acerca de varios aspectos que incluso ya se han tratado en algunos otros documentos y demás, ¿no? Pero hay una constante a veces, ¿no?, que suele suceder y que a lo mejor siempre nos vamos a enfrentar cuando tocamos el tema de la educación. Y bueno, es que los aspectos y dimensiones sociales están marcados por el interés monetario, ¿sí? La ciencia, la técnica, la política rigen siempre pues el lucro y la ganancia, ¿no? Y eso es precisamente también lo que se transmite en la escuela que tenemos. Bueno, ¿cuál debe ser el tipo de educación para las presentes generaciones a fin de construir hombres libres y comprometidos con su tiempo? Sí, este punto que tratas, Padre Rafael, es fundamental. Es muy grave que haya este enfoque, incluso en la educación pública, de que la educación es para el empleo. Es una contradicción. La educación es para la vida. La educación nunca es para el futuro, es para el presente. Entonces, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Qué luego vas a...? ¿no? Entonces, las ocupaciones muy valiosas, los oficios muy buenos, las profesiones muy lindas, lo más importante de las personas es que sean personas. Y eso no es para después, eso es para hoy. Los niños pequeños no son prehumanos o subhumanos, son personas plenas en su plenitud propia, en la que les es propia a su edad, a su condición. Alejarse de lo comercial, de lo mercantil, es una exigencia fundamental para tener una educación auténtica.
Voy a poner dos ejemplos muy concretos. Cuando se habla de, por ejemplo, el aprendizaje del inglés, se piensa en que es un factor de ventaja comparativa a la hora de buscar un empleo. Y sí, efectivamente lo puede ser. Sin embargo, mucho más importante que eso, mucho más fundamental que eso, es para el aprendizaje hoy. Un niño de 9 años que no puede leer una página en inglés en internet se está perdiendo muchísimo. El 90% de las páginas educativas en internet están en inglés, pero no están creadas en Estados Unidos, el 90% de ellas, solo el 13% de ellas. ¿Por qué? Porque el inglés es la lengua franca del mundo, como antes fue el francés, como en su momento fue el latín, como en su momento fue el náhuatl para nuestros pueblos. Se necesita una lengua que nos permita comunicarnos. Hoy hay más hablantes de inglés en China que en Estados Unidos. Eso es, digamos, el enfoque de pensar que el inglés es solo para tener una ventaja comercial que va a ser valorada por el mercado, te hace empujarlo hacia los últimos años de secundaria, a tenerlo bastante simulado en las escuelas públicas y entonces ya a quererlo, digamos, presionar hacia el final de la experiencia de media superior o de profesional. Si entendiéramos el valor no comercial del inglés, estaremos empezando desde el primer día de preescolar. Estaremos empezando en los centros de desarrollo infantil para los niños menores de 5 años, porque el inglés es uno de los múltiples lenguajes que los niños deben dominar, como el de la música, como el de la danza, como el del español, como el de su lengua materna, si es alguna de las lenguas originales. Entonces, este aspecto, o el de las ciencias, cuando nos imaginamos que se necesita una mentalidad científica para impulsar la productividad en México, es porque no conocemos cómo es el sector productivo en México. El sector productivo de México es un capitalismo de compadres en donde la preparación de las personas es bastante secundaria para la identificación de los puestos de trabajo. Entonces, estamos supuestamente dirigiéndonos hacia algo que no va a tener auténtica salida ni respuesta en el mercado. Entonces, para otro momento es discutir cómo se tiene que reconstruir el mercado en México, pero lo que es un hecho es que hoy este es un país de armadores, este es un país en donde el aprendizaje del trabajo en equipo, de la decisión personal, de la elocuencia a la hora de expresarse, no es valorado, no es pagado, no es premiado por el mercado. Pero ¿por qué es muy importante que nos eduquemos en ciencias? No porque cada niño va a ser biólogo o ingeniero, es que es el fundamento del diálogo en una sociedad laica. En una sociedad que respeta las convicciones de todo el mundo, la ciencia nos brinda un lenguaje común, porque precisamente parte de un reconocimiento de la verdad del mundo. Y entonces todas las convicciones religiosas auténticas van a reconocer el valor de eso, y quien no tiene una referencia religiosa explícita también se va a identificar con eso, porque hablamos de lo que es y nos atenemos a aquello que podemos observar y dialogar. Bueno, eso, entonces la ciencia como fundamento del diálogo cívico en una sociedad democrática, eso empieza en preescolar. No te puedes esperar a que algunos en un taller muy bonito en secundaria a lo mejor les gusten las ciencias. Entonces hay que desmercantilizar el sistema educativo, primero porque es una falacia, no es cierto, ni siquiera sirve para el mercado, y después porque es una pérdida. Hacer de la educación un instrumento para el mercado es invertir los términos. El mercado es un instrumento de la educación de las personas, de su aprendizaje, y es uno, y hay muchos otros, y es bastante disfuncional el de México y el de casi todo el mundo. Pero tener esta mentalidad de no educamos para ganar, no educamos, ser profesionistas exitosos en sociedades fracasadas es una vergüenza. Se trata precisamente de crear las posibilidades de que las personas quieran transformar su sociedad, y entonces esto comienza con la convicción de las familias y de los maestros, porque si nos esperamos a que la tengan los empresarios y los funcionarios, pues podemos esperar mucho tiempo. Así que sí, este es uno de los grandes puntos en donde tenemos que dar un paso, y ese sí lo podemos dar en cada escuela y en cada familia. Muy bien, David, hablas en términos así de lo que conocemos, lo que se llama la educación pública, ¿no? Pero también existe otro sistema que es el privado. Entonces son estos dos tipos de sistemas educativos. ¿Qué ventajas hay
entre uno y otro, qué diferencias, y todo esto que nos has compartido se puede aplicar, digamos, todo cuanto propone Mexicanos Primero, ¿sí? ¿Serviría para uno como para otro sistema? Sí, en nuestra visión, justamente como el derecho a aprender es un derecho universal, entonces no hace diferencia de personas, pero solo es verdadera cuando atiende a la diversidad. Y no es una contradicción, es universal, pero para que sea universal tiene que ser flexible y debe atender a la identidad, ¿no? A la legítima diferencia de cada persona. Y esta diferencia no tiene que ser diferencia de logro, tiene que ser diversidad de caminos. Entonces, tiene que haber, a nuestro juicio, siempre como centro de todo sistema educativo, la escuela pública, porque la escuela pública es un mandato de la comunidad. Si es un derecho universal, entonces es una responsabilidad generalizada. Todos los adultos somos responsables por todos los niños, pero como cada uno de nosotros tiene diversas cosas que hacer, entonces seleccionamos a personas especialmente capaces, pagamos su formación para que sean los agentes de la sociedad y puedan acompañar el aprendizaje de nuestros hijos. Por lo mismo que pagamos médicos y enfermeras. El derecho a la salud es un derecho universal, pero si cada uno de nosotros debiera hacer el largo camino para ser especialista en la salud propia y de otros, no llegamos nunca. Entonces, escogemos a personas especialmente talentosas que después se esfuerzan a lo largo de años para que sean ellos los guardianes de nuestro derecho, el derecho a la salud, y el Estado como agencia legítima de la sociedad tiene que proveerlo. Entonces, el centro de todo sistema tiene que ser su educación pública. Por el otro lado, justamente como es un derecho, reconocemos la libre iniciativa educativa. Entonces, y aparte está reconocido en los convenios internacionales, es derecho de los padres escoger la educación de sus hijos. Pero ¿qué van a escoger si no hay alternativas? Entonces, la libre iniciativa educativa es fundamental. Es fundamental que los distintos grupos de la sociedad o incluso las diversas comunidades tengan propuestas y preferencias para abordar el tema educativo. Entonces, la educación privada debería ser esto. Nosotros preferimos hablar de la educación particular, ¿no? Porque tiene una particularidad, ¿no? Privada es privada en México de subsidios, ¿no? En otros lados esta sí tiene, ¿no? Entonces, de privada no tiene mucho, sino que está privada de subsidios. Pero que haya la apuesta de alguien que prefiere el sistema Montessori, o alguien prefiere el sistema Waldorf, o alguien prefiere... Y la escuela pública mexicana no da todavía para tener un enfoque tan específico que a unos niños les viene bien y a otros no. Entonces, los padres que andan buscando opciones hacen muy bien en contar con estas opciones y hacen muy bien aquellos que inician esas instituciones educativas y el Estado lo reconoce. Entonces, mientras se mantenga la rectoría del Estado, que haya toda la diversidad, que haya escuelas judías, que haya escuelas católicas, que haya escuelas de las comunidades de la Reforma, está genial. El punto es que en México la escuela privada se convierte, ahora sí privada, se convierte en la salida ante el desastre de la escuela pública. ¿Por qué no es buena la educación privada en México? Nosotros podemos afirmarlo con evidencia. La escuela, quienes cruzan por la escuela particular en México no tienen mejores resultados que los que cruzan por la escuela pública. Esto es literal. El número de estudiantes en proporción, o mejor, la proporción de estudiantes que están con bajo desempeño es prácticamente igual. Y cuando uno ajusta por el factor socioeconómico, son peores las escuelas privadas en México que las escuelas públicas. Esta revelación no nos gana muchos amigos, pero insistimos en marcarla, porque la privatización de la educación pública no es, por supuesto, ninguna solución, ni por principio, y luego ni siquiera por práctica, por evidencia, ¿no? No sería nunca legítima, pero ni siquiera es útil, no es cierto. ¿Qué pasa con la escuela particular? ¿Por qué los chicos de escuela particular tienen más oportunidades? Porque cuenta en México todavía más a quién conoces que lo que sabes, a quién conoces que lo que conoces. Entonces, es un sistema, la escuela privada, de colocación de élites a partir del privilegio que ya tienen. Entonces, es un transporte, ¿no? Es un picnic en donde cada quien lleva lo que ya está en su casa. La gran mayoría de las escuelas particulares
no son las grandes escuelas de alto rendimiento prestigiosas, no, el grueso, el 90% de las escuelas particulares son escuelas de bajo presupuesto y están en las zonas conurbadas de las principales ciudades de México. Ahí está el grueso de la educación particular. Son aquellos pequeños preescolares que están en el Valle de Chalco, que están en Tlalnepantla, que están en Ecatepec, que están a las afueras de Guadalajara o de Monterrey o de Tijuana. Y ahí la diferencia es que hay maestro en el salón todos los días y hay papel en el baño todos los días. Cuando la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada es una carencia que no debiera haber en la escuela pública, te habla de lo trágico de la situación y cómo esta mentalidad de primero los adultos y luego los niños, o esta mentalidad que desconfía del conocimiento, no se limita solo a las personas y las familias que acuden a la educación pública, está también en la privada, tampoco ahí se valora el conocimiento. Hay por supuesto excepcionales situaciones, o sea, siempre hay las grandes excepciones, pero también las hay en la pública, escuelas maravillosas en el sistema público. Entonces, el sistema privado, si va a tener algún sentido, si las escuelas particulares van a aportar, es porque enriquecen con su particularidad el proceso del aprendizaje de todos nosotros. Entonces, hablando muy en concreto, si la escuela católica es solo un resguardo del privilegio y no es la particularidad de la comunidad católica que le va a aportar a la sociedad, pues no tiene caso tener escuelas católicas, mejor no tenerlas o que no se llamen católicas, porque no lo son, ¿no? Entonces, esta visión sobre la escuela particular, y con eso acabo, muchas veces habla de la aspiración de los padres. Hacen un gran esfuerzo para darles a sus hijos mejores oportunidades, pero creen que esas mejores oportunidades se compran y no se construyen junto con ellos. Y entonces a veces la mentalidad del padre es paralela. En la escuela pública no voy y no participo porque no puedo. Y a la escuela privada no voy y no participo porque ya pago y tampoco puedo. Entonces tampoco tengo tiempo para los niños, eso es trabajo de los maestros, yo te pago para que los eduquen o te paga el Estado mexicano para que los eduquen. Y entonces no estamos avanzando ni en una ni en otra, vamos a tener los jóvenes igualmente rotos, solo que unos van a tener muchos más medios económicos a su disposición. Entre otras cosas, hoy día se habla de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad en general, pero sobre todo también su repercusión en la educación. ¿Qué deben hacer las escuelas en relación a los medios y tecnologías de la comunicación social? ¿Y qué lugar ocupa este tema en los programas educativos? Es por supuesto un reto fundamental de nuestro tiempo. Hay de parte de la cultura vigente en la escuela una desconfianza y un desafecto por los medios de comunicación. Se ha vuelto un cliché, un lugar común, decir que la televisión en la tarde destruye lo que se hizo en el aula por la mañana. Puesto así literalmente, pues hablaría del pobre trabajo de la mañana, porque si apenas unos programas en la tarde lo destruyen, pues entonces mejor usemos la televisión y cerremos las escuelas. Y con Canal 22 y el 11 y televisión educativa ya estamos puestos. Obviamente no es así, es una visión superficial. La otra tentación es llenar de aparatos la escuela. Todos sabemos que los medios de comunicación tienen esta doble condición, que es en el fondo la de toda la comunicación, de ser medio y ser mensaje, de ser vehículo, pero también ser sustancia, ¿no? Esa es la peculiaridad que tiene los medios de comunicación, y que cuando estamos hablando de lo educativo, el hecho de llevar instrumentos a la escuela no es ninguna garantía de que estamos comprendiendo su sentido y que nos estamos con ello ampliando una visión del mundo. Entonces, sustituir al maestro por enciclomedia fue una mala apuesta. Llevarles a los niños tabletas y repartirlas, las evaluaciones fueron muy puntuales. O sea, no hubo que hacer una discusión ideológica y sencillamente repartir tabletas fue un fracaso, ¿no? Fue un gran gasto educativo y fue un fracaso porque claramente los profesores se sentían marginados. Me decía un profesor, cuando estás delante de un grupo
con niños con 32 tabletas, te sientes delante de un pelotón de fusilamiento, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? No lo sabes, al menos cuando están, digamos, los útiles típicos tradicionales de la escuela, el cuadernito, la pluma, pues estás al menos haciendo contacto visual, pero si todo el mundo está metido en una pantalla, pues parece que sobras, no sabes qué está ocurriendo del lado de la experiencia de ellos, ¿no? Y entonces solo pensar que mediar o llenar de instrumentos nos acerca al mundo contemporáneo es un error. También esta visión en la que los medios de comunicación deben considerarse como una especie de tóxico y por lo tanto es como una especie de educación ecológica de no tomes mucha azúcar, no veas mucha tele o no te acerques a esto porque es tóxico. Hay una desconfianza con respecto de los medios. Por lo tanto, ¿qué debieran hacer las escuelas? Está contemplado en muy pocos aspectos del programa vigente. Ahora con el nuevo modelo educativo hay una comprensión distinta, pero solo en el texto. Hay que ver si se logra aterrizar en la realidad para que los niños entiendan que pueden ser reeditores, que les corresponde a ellos expresarse por la variedad de los medios disponibles y que si tú primero te entiendes como creador, después entonces ya puedes ser dialogante. Y entonces que los niños empiecen a hacer sus propios programas de radio, que los niños empiecen a hacer sus propios carteles, que después desarrollen una lectura crítica de los medios y luego, solo como conclusión de todo esto, entonces empiecen a acceder a algún tipo de aparato que permite que la comunicación sea más amplia o más veloz, pero entender que esta magnificación de lo comunicado solo tiene sentido porque hay algo que comunicar. Entonces, eso quedó, como digo, apuntado levemente en el modelo educativo. Ahora, en esta discusión que estamos teniendo sobre planes y programas, ojalá que se logre, ¿no? Nosotros estamos discutiendo con la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, pensando en que vale más tener talleres de medios y no meterle algunas unidades salteadas en algunas asignaturas, ¿no? Entonces decían, en el segundo bimestre de segundo de primaria español, ahí vamos a meter algo sobre el lenguaje de la televisión. Luego, en formación cívica y ética, quinto, en el tercero. Entonces decir, porque ese manejo, digamos, en ajedrez de los temas comunicativos no le hacen justicia al asunto. En realidad, tú estás viviendo todo el tiempo en contacto con los medios de comunicación, eso ya ocurrió, prácticamente no hay ningún niño ajeno a eso, y entonces el diálogo tiene que ser constante con sus maestros sobre esto, pero además te vas a volver un lector crítico si para empezar eres constructor. Y entonces, antes que tratar de hacer como digamos, como un taller muy sociológico, más pensado como para chicos de bachillerato, de a ver qué encontramos en esta noticia y que tal vez nos están engañando en términos de distorsión. Con los chicos empezar vamos a crear, ¿no? Vamos a crear con las palabras, vamos a crear con las imágenes, después vamos a ver cómo otros lo han hecho, después vamos a ver qué nos parece y luego entonces vamos a usar esos medios, ¿no? Esa secuencia. Muy bien, David, a ti te conocimos en los años 90 en el CONFI, el Instituto Paulino, con la carrera de licenciatura en comunicación, ¿sí? Entonces, pues, de esos años para acá, pues, tu experiencia en educación, pues, ha cambiado, se ha enriquecido y demás. Según tú, ¿cuál debe ser el perfil hoy de todo profesional de la comunicación? ¿Qué aspectos debe cubrir incluso una institución para, digamos así, cumplir o hacer que se logre este perfil del profesional de la comunicación? Pues me parece fundamental. Yo creo que fue una excelente decisión, una decisión muy grave en el buen sentido de la palabra, ¿no? De mucho peso, el que la sociedad decidiera crear un instituto. De nuevo, pasar de consumidores a creadores, ¿no? No asumir los programas que se ofrecían en el espacio de las universidades, que tienen mucho valor, no asumir el que habían construido otras congregaciones, sino buscar la propia identidad en el proceso formativo de los comunicadores. Lo que sin duda es necesario para todo comunicador del mundo contemporáneo es, en primer lugar, desarrollar en el perfil un gran sentido de escucha.
cuando hablamos de comunicación en general estamos pensando en emitir, ¿no? Entonces hay medios masivos de emisión, ¿no? Con la televisión no se dialoga en realidad. Entonces ya es ¿no? una cierta licencia literaria decir que es un medio masivo de comunicación, ¿no? Porque no hay ida y vuelta, ¿no? Nada más emite, emite, emite. Entonces, cuando alguien se acerca a comunicación en general está pensando en emitir, ¿no? Entonces, todo lo que tengo que decir, todo lo que tengo que dibujar, todo lo que tengo que filmar, cuando el punto de partida es escuchar. Entonces, formar profesionales de la escucha es fundamental para la supervivencia de la sociedad, para el entendimiento de la sociedad y después para tener buenos comunicadores. Tú te encuentras que la mayoría de los entrevistadores no escuchan al entrevistado. Ya tienen una idea de qué tiene que decir y lo acorralan hasta que dicen eso, o si no, lo cortan cuando ya no está diciendo lo que ellos quieren. Entonces todo el mundo está pensando en emitir, o sea, nadie quiere escuchar, todo el mundo quiere hablar, ¿no? Y eso te mete como en la cacofonía de un mercado en donde por supuesto no hay comunicación porque no hay identificación, no hay interacción. Entonces, en primer lugar, eso, desarrollar un perfil de escucha, ¿no? De personas muy capaces, muy profundas para decir qué es lo que está diciendo esa persona, por qué lo está diciendo, ¿no? Incluso estas viejas preguntas, ¿no? de la Escuela Sociológica de la Comunicación, de cuál es el mensaje, por qué medio, con qué intención, pero puestas en la escucha. En segundo lugar, desarrollar un sentido de curiosidad permanente. Una de las cosas que más deteriora la vida de un comunicador profesional es pensar que ya sabe todo lo que tiene que saber, que antes de que se tope con la noticia, antes de que escriba el artículo, ya sabe lo que quiere decir, ya sabe lo que le van a decir. Un verdadero comunicador es una persona con una curiosidad desarrollada, acelerada, subrayada, ¿no? Alguien para quien nada del humano le es ajeno. Alguien que para seleccionar es alguien que es capaz de recibir la diversidad. Entonces, yo diría, habría que desarrollar ese segundo rasgo del perfil, la curiosidad. Y finalmente, un tercer rasgo es una tremenda exigencia sobre el resultado. En la comunicación también se introdujo, a veces importado de otros campos profesionales, la idea que subraya lo importante del uso de los medios y del esfuerzo, pero no del resultado. Nos pasó con la educación también, ¿no? Cuando un secretario de educación estatal o federal empieza a hablar, habla de la cantidad de escuelas que se construyeron, las bardas que se edificaron, los pagos a los maestros que se hicieron, la cantidad de libros que se publicaron, pero la gran pregunta siempre se quedó pendiente. ¿Y aprendieron? O sea, ¿con eso aprendieron? No, o no todos. Bueno, lo mismo. Entonces, para el comunicador de hoy, para el comunicador profesional, el tema del resultado, y me di a entender, y pudimos establecer comunicación, esa pregunta a veces no se hace. Entonces, no solo concentrados en el esfuerzo, sino muy exigentes con el tema de los resultados, ¿no? El cómo saber que cambiaron las actitudes, las percepciones, cómo saber si mi mensaje llegó, si se disipó porque lo evacuó después otro mensaje que llegó. Esta consideración de los resultados de la comunicación y que tiene una base de ciencia dura, que tiene que ver con estadística, que tiene que ver con neurobiología, que tiene que ver con los estudios de opinión serios y bien hechos, que tiene que ver con la demografía, que tiene que ver, o sea, es esta dimensión de los comunicólogos para que no sean jalacables y mirapantallas, ¿no? Que sean el verdadero comunicador es una persona que de veras llega a saber si aquello que produjo se generó este vínculo, este círculo, si efectivamente nos pudimos comunicar estos modelos de concepción de valor, de acción, que son las palabras, que son las percepciones, que son los mensajes. Muy bien, pues muchas gracias, David, por esto que nos has compartido, el espacio que nos has brindado. Pues agradecemos todo cuanto tú nos has dedicado para con nosotros, y sabe pues que pues la Sociedad de San Pablo, nuestra obra, nuestros miembros te tienen un grande aprecio,
y que pues también les motivamos a que sigan haciendo mucho por la sociedad civil, por los mismos religiosos, católicos, creyentes y demás. Entonces, pues con esto terminamos, agradecemos todo cuanto nos has brindado y también no solamente a ti, sino a todo el equipo de Mexicanos Primero. Muchas gracias, Padre Rafael, muchas gracias a todos.